Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de las Opiniones de Actualidad. Estamos en esta jornada de día viernes. Es el último día de este mes de noviembre. Está el centro ebulliente ya con las actividades previas a la Teletón. Bueno, vamos a conversar hoy día con nuestro invitado. Ustedes seguramente hace mucho tiempo ya esta fecha, pero en el último tiempo con mucho más, periodicidad y mucho más presencia quizá en los medios, han escuchado hablar de la Red Laical. La Red Laical, que es una institución, ¿no es cierto?, que nace hace ya su tiempo y que hoy día queremos tenerlo aquí en los estudios. Lo hemos conversado, ¿verdad?, con nuestro invitado para poder tener esta conversación que a lo mejor era justa y necesaria. Eduardo Albornoz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en nuestros estudios de la Radio El Sembrador de Chillán. Gracias, Juan Luis. También un saludo a todos los oyentes. Partamos, vamos a hacer, haga cuenta que yo voy a ser como el digamos, Humbertito. ¿Qué es la Red Laical? Bueno, la Red Laical en realidad es una agrupación de laicos y laicas de nuestra iglesia que comenzó con un proceso de reacción lenta después de la visita del Papa, ¿ya? La visita del Papa con todo lo que implicó, más allá de las polémicas públicas, el mensaje del Papa y el aparente fracaso de la visita del Papa frente a la convocatoria que no fue la que se esperaba en los distintos lugares. Entonces un grupo de laicos se juntó en Santiago en enero, reflexionando sobre esto, y nosotros acá en nuestros movimientos, en nuestras comunidades, haciendo un poco de eco. Y la red de Santiago particularmente citó una entrevista autoconvocada a todos los laicos y laicas que quisieran participar para reflexionar el actual escenario de la iglesia. Y así fue en abril, nos convocamos en Santiago, y yo personalmente asistí a ese encuentro completamente libre, digamos, a nombre de mi movimiento, que es el Movimiento de Profesionales Católicos. Y ahí entramos en contacto con Laicos de Osorno, por ejemplo, esta gran agrupación que también ha marcado la agenda del último año dentro de la iglesia, y otros laicos de Talca, Maya de Santiago, de la Araucanía, de Valdivia, entre otros, digamos. Y después nos reunimos en un segundo encuentro, estoy hablando ya a comienzo de junio, en Osorno. Entonces, surge la necesidad de reunirse a conversar qué hacemos nosotros, laicos comunes y corrientes, con lo que está pasando en la iglesia. Tenemos responsabilidad en eso. Y ahí en junio nos convocamos acá en Chillán. Depende de la palabra que primero parten de Santiago, yo pensé que en partido en Osorno, que daba la sensación de que, bueno, será porque el movimiento de Osorno tenía un sello más mediático, ¿no? Por la situación del obispo Barros y el rechazo que generó en parte de esa comunidad. La verdad es que no hay un punto de inicio. Santiago nos convocó, pero las redes ya estaban funcionando. Habían varios grupos, movimientos que estaban dialogando entre ellos al interior de sus diócesis de lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces el encuentro de Santiago sirvió para juntarnos y reunirnos y vernos y comenzar, y sin duda ahí con un liderazgo de los laicos de Osorno, ¿ya? Y ahí tomamos la iniciativa desde el movimiento de profesionales, con Mirena Romero también, de hacer algo acá en Chillán. Teníamos fe que llegaran, no sé, 20 personas. Nos apoyaron también la comunidad de la Parroquia Santo Domingo, el grupo de estudio de la Parroquia Santo Domingo, y con ello lanzamos un encuentro a dialogar lo que estaba pasando en la iglesia. Y la verdad es que llegaron más de 70 personas, entonces esto implicaba que no nos podíamos quedar viendo por las noticias lo que sucedía, sino que nosotros, parte de la iglesia, queríamos aportar a esa reflexión. Y así fue como que en junio nos organizamos. Eduardo, esto parte... tiene un factor común, ¿no es cierto? La crisis de la iglesia, pero la crisis tiene varias caras, porque si uno mira Osorno, la realidad es distinta a lo que pasó, no sé, en Santiago, que también tiene otra realidad, y lo de Chillán. ¿Ustedes también se sienten, cómo pueden, digamos, dejar en claro estas diferencias que hay? Sí. ¿O es la misma instancia, la misma problemática para todos? Lo que ustedes lo une, en este caso, en el contexto de la conversación. Claro, Bueno, cada diócesis, cada iglesia tiene sus particularidades, eso efectivamente son casos y realidades distintas, pero sí hay un elemento común, que la estructura de la iglesia, cómo funciona y cómo ha funcionado, la evidencia de la crisis de los abusos sexuales particularmente, demuestra el fracaso de la iglesia en ese aspecto. Y estoy hablando de la estructura de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica, que no supo asumir en su debido momento las situaciones que estaban provocando, en este caso, daño a víctimas inocentes como niños o jóvenes.
Pero el tema más de fondo, porque el abuso sexual es el término de un abuso más grande que abuso de conciencia y abuso de poder finalmente. Entonces, hay particularidades. Nosotros sentíamos que en la diócesis se había generado unas lógicas de abuso de poder, que la vivimos en distintos escenarios, en distintos contextos, pero que la asumimos. O sea, tomamos una actitud de laicos pasivos y nuestra obediencia cristiana al pastor implicaba, bueno, nos quedamos callados. Muchos optaron por irse de la iglesia, ¿ya? Alejarse de las comunidades, pero nosotros dijimos, no, tenemos un mandato, que es nuestra condición bautismal, de hacernos cargo de esta crisis de la iglesia, no somos solo espectadores. Y en ese proceso, que repito, es como bien sinérgico porque sucede en varias partes al mismo tiempo, pero confluimos en Santiago, después en Osorno, y de ahí fueron surgiendo otras redes. Se vio motivada por la carta del Papa a los laicos, al pueblo de Dios, en el fondo, que peregrina en Chile, claro. Entonces, el Papa y el estilo del Papa desde su inicio del pontificado ha llamado con fuerza, él lo ha dicho en esta hermosa frase, que es una iglesia pobre para los pobres, y lo que él quiere es transformación a un estilo de iglesia sinodal. Y el sínodo en su origen es diálogo, es sentémonos a conversar entre todos. Ya las decisiones no se pueden tomar entre cuatro paredes, sino que tenemos entre todos que asumir. Y aquí, y nos tira la pelota directamente, así digámoslo, a los laicos. O sea, hemos sido muy pasivos en la marcha de la iglesia, y nuestra condición bautismal es la misma que los sacerdotes, que la religiosa. O sea, somos todos hermanos, simplemente que nos dividimos en carisma, en servicio, ¿ya? Pero el uso del poder en la estructura eclesial es lo que ha provocado muchos abusos. Entonces, esa situación, al menos desde nuestra postura de red laical, la hemos denunciado con fuerza, pero también no nos quedamos en la denuncia, sino en la propuesta. Queremos que los laicos seamos parte de la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en los movimientos, y sepamos lo que pasa, porque es responsabilidad de todos. La red laical está integrada por personas que son de misa dominical. Pregunto porque ha sido alguna de las críticas. Yo voy a traspasar un poco las críticas. Sí. Se dice que la mayoría de ustedes son, en su mayoría, personas que estuvieron en su momento en la iglesia y después se separaron. Tú mismo utilizaste un término, claro. Algunos que se alejan de la iglesia, no decir que se separan, pero algunos, no sé, pues, se desencantan con algo y dan un pasito y se dejan de ser un poco menos activos en la iglesia. El papel que hemos asumido ha sido bien incómodo, porque hemos tenido que decir muchas cosas fuertes, digamos, y con mucha fuerza lo hemos hecho, con un sentido casi profético. Y muchas veces se nos tildó por ahí de resentido, estamos enojados con la iglesia. Y la verdad es que todos tenemos un compromiso personal, primero de fe, de vida cristiana, que es una convicción entre todos. O sea, lo que nos une finalmente es el amor a Jesucristo. Ahí está nuestro centro. Y por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio, lo que intentamos desde nuestra propia incoherencia también es vivir un estilo de vida cristiana, digamos. Pero eso implica que somos parte de las comunidades, algunos más activamente. En mi caso, desde el movimiento Profesionales Católicos, está el grupo de estudio dominico, gente de parroquia que participa también en sus movimientos, ¿ya? La mayoría, al menos los que estamos en coordinación, es la gente que se ha ido sumando, toda es de gente de comunidades, de parroquia, particularmente de Chillán, pero también de otras comunas, gente de colegios, también es súper importante eso destacar. Pero todos tenemos un compromiso con la iglesia, y de hecho estamos en esto por el compromiso con la iglesia que tenemos, o sea, un compromiso de fe. Pues nosotros no recibimos ninguna no tenemos ninguna ventaja, digamos, no buscamos puestos, no buscamos reconocimiento, buscamos entre todos abrir caminos para reparar las confianzas en la iglesia. Entonces somos gente de fe, absolutamente. La figura de Carlos Pellegrini, ex obispo de Chillán, ¿qué significa para la red laical? ¿O qué significó? Bueno, la figura del obispo Pellegrini, en el fondo, nosotros en su momento le escribimos a él, y ahí creo que se reflejó muy bien lo que pensábamos. Nosotros le escribimos a él como hermano. Le dijimos, hermano Carlos, tú eres nuestro hermano en la fe. Tenemos diferencias en la forma en que has dirigido, en el fondo, a esta iglesia diocesana, ¿ya? No estamos en contra tuya, porque eres un hermano. Nosotros no somos quien para lanzar una piedra, digamos, al hermano en la fe, todo lo contrario, ni ningún sacerdote, todo lo contrario. Sino lo que buscamos es que los estilos cambien. Y la situación particular, no solo del obispo Pellegrini, sino de todos los obispos, es que estaban renunciados. Entonces, mientras no hubiese un pronunciamiento, y se lo dijimos en la carta que le escribimos personalmente a él, si el Papa lo confirma como obispo, nosotros al día siguiente pedimos entrevista
contigo, hermano Carlos, para hablar esto que nos preocupa, porque las cosas se dicen entre hermanos, la corrección fraterna implica mirarse de frente y decirlo. En ese proceso nosotros dijimos, vamos a esperar qué dice la Santa Sede, si lo confirman el cargo, nos sentamos a conversar. Pero en ese proceso estábamos, digamos, y no solo la iglesia de Chillán, sino la iglesia chilena, y en mucha medida todavía estamos esperando más respuestas, tenemos obispos renunciados, entonces él estaba una figura incómoda también, porque estaba cuestionado. Estaba y no estaba, dijo alguien por ahí. O sea, estaba, pero no estaba, no era, digamos, en su momento la figura que podía estar presente en todos los actos, incluso él mismo se autorretira en algunas cosas. Él al final, claro, efectivamente, hace que era lo más prudente en realidad. Era, mientras el Papa no lo confirmara, él debía retirarse un poco de las actividades públicas, porque su figura representaba de alguna manera esta iglesia un poco más antigua de la centralidad del obispo, de la centralidad de la figura del pastor, cuando en realidad la lógica es completamente distinta. El pastor está para servir a su oveja. Entonces, ahí tenemos claramente diferencias de interpretación, pero fundamentalmente era de su posición o de su servicio episcopal, no en la persona de Carlos Pellegrini, como hermano en Cristo, digamos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ahí entramos sin duda en una crítica, sin duda, la asumimos. O sea, empezamos a conocer testimonios de lo que habíamos vivido en colegios, en parroquia, al interior del presbiterio también se notaba un ambiente que los sacerdotes, por fidelidad al obispo, no lo iban a decir públicamente, pero nosotros nos contaban testimonios de ciertos abusos de poder, donde él tomaba las decisiones, donde llevaba un poco la vida de cada uno de los sacerdotes. Entonces estaban un poco, en cierta medida, no sé si amedrentados, pero con temor, y eso no viene de Cristo. La iglesia no puede ser un lugar de temor a la autoridad, todo lo contrario, ¿ya? Y nosotros solo dijimos a él, y al mismo tiempo le escribimos a todos nuestros sacerdotes, le escribimos una carta al presbiterio, diciendo, nosotros no estamos en contra de nuestros sacerdotes, pero sí queremos cambio, ¿ya? Nuestra iglesia diocesana en Chillán es una iglesia muy humilde, es de raíz campesina. La figura del sacerdote sigue siendo sagrada en nuestras parroquias. Y lo que dice el sacerdote para mucha gente en la iglesia es la ley, es palabra de Dios. Entonces, que algunos eventualmente no supieron actuar en su momento frente a eventualmente estos casos de abuso que se está investigando, ese es solamente un aspecto. El tema es cómo se administran las parroquias, cómo se administra la iglesia. ¿Es el sacerdote el que maneja todo? ¿Tiene un consejo parroquial participativo? Entonces esto abre esta crisis en el fondo de la iglesia, abre grandes preguntas que no tienen fácil solución, y nosotros como Red Laical tampoco tenemos la solución. Uh-huh. De hecho, cuando nos visitó Jorge Costador, teólogo jesuita, nos decía, este es un proceso que se inició, pero no sabemos cómo ni cuándo va a acabar, nos va a llevar mucho tiempo. Pero lo que al menos de la Red Laical hemos intentado es laicado consciente, preocúpate, la iglesia también es tu responsabilidad. Si tú no lo haces, peca de omisión. Uh-huh. Eduardo, el contexto de la llegada del padre Sergio, administrador apostólico, ¿cómo lo ven ustedes? Hace algunos días hemos visto en la prensa por ahí algunas dicen que esperan ustedes más de él. ¿Cómo es esa posición que han manifestado? Nosotros nos reunimos a los pocos días de que él llegara, nos recibió muy gentilmente, y ya vemos un cambio de actitud. O sea, él, por la misma espiritualidad, lo dejó muy en claro en la misa cuando asume como administrador, citando a Esteban Gumucio, que es toda una línea de iglesia, una iglesia de servicio, de escucha, dialogante. Y él lo ha practicado. O sea, efectivamente, no nos cabe ninguna duda. Confiamos mucho en su gestión, en lo que él está haciendo. Entendemos que en 2 meses es bien complicado hacerse cargo de un buque, digamos. Ahí queda un poco la inquietud a propósito de eso, porque queda la sensación de pasar la cuenta en 2 meses es muy poco, ¿no? No, muy poco, sin duda. Lo que a nosotros nos preocupa son las señales. Pero la primera señal es muy positiva. O sea, él ha recibido a todo aquel que quiera contar, ¿ah? Su testimonio, su visión de la iglesia, a nosotros nos ha recibido con mucho cariño. Fue una muy grata conversación, y de hecho en los próximos días nos vamos a volver a reunir, porque ya tenemos acordado allí un encuentro con él, a través de correo electrónico siempre estamos de alguna manera conversando algunas cosas. Y la primera señal es esa señal de apertura, de diálogo. Queremos transparentar las situaciones conflictivas entre la diócesis, particularmente para nosotros, que tenemos un grupo muy, muy importante que está trabajando con víctimas de abuso.
queremos transparentar esa situación. Yo creo que es importante. Hoy en día, la conclusión que dentro de la Iglesia hemos sacado, y no solo la Iglesia, sino en la sociedad civil, es que los procesos canónicos no han dado la sensación de justicia. O sea, la Iglesia internamente, en la investigación de estos casos, lo que llamamos las investigaciones previas, no llega finalmente a aportar todo lo que la justicia civil conoce sobre los casos. Entonces se ha mostrado ineficaz. En este sentido, el derecho canónico tiene un problema grave. O sea, cuando las investigaciones previas por derecho canónico se hacen y no se entregan la información requerida a los tribunales, en este caso la Fiscalía, la figura legal es de encubrimiento. Y ahí entramos en un conflicto. No decimos que haya una malintención, no estamos diciendo que se ha querido ocultar información, sino que la práctica interna de la Iglesia hasta el día de hoy hemos visto que ha fracasado completamente. Si miramos toda la historia para atrás, que el Papa lo reconoce, cuando el Papa dice estoy mal informado, la situación es muy grave. A raíz de esa palabra uno también puede pensar ustedes, ¿cuál es la posición que tienen ustedes entonces, por ejemplo, con la Oficina de Prevención del Abuso que tiene la diócesis? ¿No le dan credibilidad a ustedes? Nosotros desde el primer momento dijimos que algunas víctimas que nos contaron a nosotros, al menos a la comisión, no se sintieron bien acogidas en esa comisión. Pero esa comisión, no estamos diciendo que hay una falta de buena voluntad. Probablemente las personas que trabajan ahí tienen muy buena voluntad. Pero están bajo esta estructura interna de la Iglesia que involucra estas investigaciones previas. Y eso en el fondo es lo que hemos dicho. Las investigaciones previas amparadas al derecho canónico no dan respuesta de justicia a las víctimas. Ahora, el tema es mucho más grave porque no solamente es recibir el testimonio de una víctima, sino que acompañarla psicológicamente porque hay una revictimización cada vez que cuenta su testimonio. ¿Ya? Y la sensación que en muchas víctimas es que ¿para qué lo voy a contar? Si se prefiere cuidar la imagen de la Iglesia que mi relato. Y una víctima tiene solo su relato, porque estas cosas sucedieron 20, 30 años atrás, pero lo han tenido guardado por mucho tiempo, por temor, por vergüenza, se han decidido contarlo. Conocemos los casos más públicos de las víctimas de Caradima, que han sido tremendamente valientes, pero fueron tremendamente perseguidos ellos por la propia estructura de la Iglesia. Uh-huh. Y ya lo hemos visto públicamente, el caso de Jaime Concha también, con los hermanos Maristas, que son tal vez los más visibles casos a nivel nacional, pero en nuestra diócesis tenemos casos y están apareciendo más casos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos que acompañarlo. Usted, a nivel de la oficina que usted maneja, usted tiene una propia oficina que se ha dedicado también a la atención, a la escucha y a recibir denuncias. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes han recibido más denuncias en el último tiempo? Bueno, esa información en rigor yo no la manejo porque la maneja la comisión. La coordinadora de esa comisión es Mabel Pérez, psicóloga, también de larga trayectoria y compromiso en la Iglesia diocesana. Entonces, ella como psicóloga está de alguna manera coordinando y acompañando los pasos que tienen que seguir las víctimas. Porque una cosa es el trámite judicial propiamente tal, declarar su testimonio, y otro es cómo queda esa persona, cómo ha vuelto a revivir situaciones dolorosas en su vida. Muchas veces por ahí nos han contado que viene un momento de crisis en las personas. Entonces, ¿cómo acompañamos eso? Entonces, está Mabel como psicóloga, hay acompañantes espirituales que tratan de dar una orientación desde la fe también, aparte de la abogada que acompaña el punto de vista más judicial. Entonces, tratamos de ser lo más completo, integral ese acompañamiento. No nos interesa buscar culpables, nos interesa reparación para las víctimas. Uh-huh. Y ese es el fin de la comisión. Entonces, creemos que la oficina, al menos diocesana que se creó, solo asume una parte, que es la investigación del hecho, pero no asume la integralidad del proceso. Todo esto otro que es súper importante, y que también es lo cristiano. Cuando el Papa nos habla de la misericordia, en el fondo, ¿a quién le creemos? ¿A la buena imagen del sacerdote o a esta víctima? Entonces, el tema es súper complicado. Nosotros entramos en conflicto porque tenemos sacerdotes que han sido muy queridos en la diócesis, y ahora nos hemos enterado de situaciones. ¿Qué hacemos? La amistad no cambia. Perfecto. Eduardo, nos alcanza el tiempo. Lamentablemente esperamos más oportunidades para conversar. Pero te quiero hacer una serie de preguntas cortas y espero que las respuestas también sean pensando en eso. ¿Qué debiera pasar? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Porque algunos buscan, hemos escuchado desde la transversalidad de la Iglesia. Ustedes piensan, por ejemplo, no sé, por lo que se han dicho en algunos grupos, mujeres sacerdotisas. ¿Van para allá ustedes en sus peticiones? Nosotros en este momento, la primera tarea es crear conciencia a los laicos y laicas de nuestra Iglesia que tenemos que hacernos parte.
Y lo primero es sentarse a conversar. Nosotros estamos preparando un gran sínodo laical que se va a realizar en Santiago el 4, 5 y 6 de enero en el Santuario del Padre Hurtado. Y para eso nos vamos a preparar nosotros acá con un presínodo, le hemos llamado, siguiendo el estilo del Papa Francisco de esta iglesia sinodal, que es de reunirse, de conversar, de dialogar. Nos vamos a juntar el 8 de diciembre en la mañana en la Casa Tabor. ¿Ya? Todos los que quieran están invitados a participar, que quieran dialogar. El camino no lo sabemos porque esto requiere una reflexión teológica, histórica. Pero lo pregunto a la luz de otras denuncias sobre abuso que se han dado en el resto, por ejemplo en Estados Unidos, donde ha habido ahora va el proceso ya, pasa un poco el proceso de la recuperación de las víctimas y viene el proceso ahora de las compensaciones, donde se habla incluso de lo económico. Ustedes también han manifestado en distintas publicaciones un poco la aprensión por el manejo económico que tiene la diócesis, ¿no? Pero que no está ligado directamente con la víctima necesariamente. Ya. Pero es forma para eso digo, ¿qué es lo que buscan ustedes? Porque hay un principio ahí que sirve para todo este conflicto de abusos sexuales. Primero, transparencia, que eso implica verdad. La imagen de la iglesia la cuidamos entre todos. Pero el peor ejercicio que podemos hacer es ocultar información. Entonces, la primera, aparte de la conciencia laical, lo segundo es sin duda transparencia y verdad en todos los procesos. O sea, la riqueza de la iglesia, es muy importante que la iglesia tenga medios para cumplir su tarea evangelizadora. El tema es en qué se ocupan esos recursos. Tenemos la realidad de muchos templos que se construyen, salones parroquiales, una serie de obras preciosas que hace la iglesia en toda nuestra región de Ñuble. Pero ¿cómo se mantienen? ¿Solo con el aporte de los fieles? ¿Qué otro viene ahí? ¿Me entiendes? Yo creo que eso implica transparencia, porque ese bien no es del obispo, no es del administrador, no son del sacerdote, del párroco, es bien de todos. Y debe estar al servicio de todos. Entonces, primero sepamos en qué se gasta esa plata, digamos. Yo creo que eso es la mínima transparencia. Con el CALI eventualmente se hace así. Se publica mensualmente, esto es lo que se recibe, esto se va. Obviamente hay detalles que no se pueden dar porque son gastos administrativos, pero sí qué propiedades hay. Hemos sabido en el tiempo que hay no sé, terrenos, se hablaba de un bosque por ahí que se vendió. Bueno, ¿y qué se hace con toda esa plata? Nuestros templos, ¿cómo están? ¿Cómo están las comunidades? ¿Se financian con los propios fieles? ¿Hay aporte? En ese tema es una auditoría la mejor carta de transparencia que ustedes pueden tener, ¿no? Sin duda. El padre Sergio al menos se ha comprometido a hacer una auditoría, ya hizo una interna, entiendo, ha declarado, y que va a pedir una externa también. Yo creo que eso es transparencia. El Papa esta semana, de hecho, ha dicho la Iglesia debe vender sus bienes, eventualmente, para ayudar a los pobres. Yo creo que ese es un tema. O sea, queremos esta iglesia nueva que esté al servicio de los hombres, mujeres, de todos, de los que más sufren, los vulnerados, los excluidos de la sociedad de hoy. O sea, la iglesia perdió estos últimos 20, 30 años en Chile esa característica que lo había tenido anteriormente. O sea, este catolicismo social iniciado a comienzos del siglo XX, que el Padre Hurtado sin duda es el ejemplo máximo, es una iglesia volcada al servicio, que fue el espíritu de Juan XXIII desde el Concilio Vaticano II, en el fondo. ¿Cómo renovamos la iglesia? ¿Cómo hacemos en América Latina una opción preferencial por los pobres? ¿Ya? Entonces, es tiempo de mirarnos y comenzar a hacer la tarea desde nuestras comunidades. Y esto va a tener sin duda un resorte después en la sociedad. La iglesia tiene que recuperar esa voz moral que tuvo por mucho tiempo. ¿Qué le dirían ustedes como red laical a personas, a fieles comunes y corrientes, personas que a lo mejor ven a ustedes y los ven como más que enemigos? No sé, que preocupa a ustedes, el padre tanto está complicado, que preocupa a ustedes, ¿no es cierto? A lo mejor se fue el obispo, que preocupa a ustedes, se está haciendo esto, que el sacerdote incluso tiene miedo de caminar en la calle con un clerman. ¿Qué le dirían ustedes como red laical a esas personas? Que son, lo digo aquí en esta radio, que en mayoría también es una radio que tiene un público que es bastante fiel en cuanto al seguimiento del domingo a domingo en el día a día de la iglesia. Sí. Bueno, primero decirles que somos todos hermanos en Cristo y nosotros simplemente hemos tratado de hacer eco en nuestra vida de lo que el Papa nos pide, que seamos adultos en la fe. Segundo, que no podemos tapar los ojos a lo que ha pasado. O sea, cuando uno escucha a las víctimas de abuso sexual, de abuso de poder, de abuso de conciencia, uno siente indignación. Yo, hermano, veo que un hermano fue abusado por personas que en nombre de Dios lo hicieron, eso a mí me duele y eso me indigna. Y por eso me lleva a actuar, no para pedir un culpable, sino que la centralidad está
en la víctima, cómo la ayudamos, cómo hacemos coherente el Evangelio. No se trata acá de buscar defectos o denunciar pecados en otro, porque sería una actitud muy farisea. Nosotros no somos quienes para culpar a otro, un hermano, una hermana, sacerdote o quien sea. Oye, actuaste mal, porque nosotros somos también incoherentes, nos caemos, somos pecadores, esa es la condición básica. Pero sí queremos que en la estructura de la Iglesia transparentemos esta situación y nos estamos comprometiendo a ser parte de la solución. Eduardo, ¿cómo ustedes están en directiva? ¿Quién es cómo es la distribución orgánica de ustedes? Nosotros tenemos una coordinación bien horizontal, la verdad. No tenemos ni presidente ni nada. Formamos un grupo de coordinación que ha sido votado en las asambleas que hemos tenido, que han sido 4. Somos alrededor de 8 personas, ¿ya? Y algunos, Ramón Solá y yo particularmente, hemos tomado las vocerías, las que hablamos en nombre de la comunidad. Pero no tenemos una jerarquía tampoco. Esto es bien horizontal. Estamos todos en igualdad de condiciones y entre todos nos repartimos. En algún momento, cuando yo no puedo decir algo, Ramón eventualmente no puede. Bueno, está Marisol, está Mabel. Entonces, en nombre de todos hablamos, ¿ya? Y en esa forma bien horizontal hemos tratado de poner los temas. Y como hemos dicho, el diálogo es fundamental. No sé si desde la red laical estamos proponiendo que haya mujeres sacerdotes. No. Pero sí queremos un rol más protagónico de la mujer en la Iglesia. Eso lo queremos, lo quieren nuestras mujeres. Acabamos de tener la semana pasada un bonito encuentro de mujeres y el Papa también lo ha dicho. O sea, la dignidad de la mujer en estos tiempos implica una mayor participación en la estructura de poder en la Iglesia, porque en la Iglesia participan mucho las mujeres, pero en la estructura de poder están fuera del poder. Queremos una Iglesia para los jóvenes también. Tenemos muchos jóvenes que todavía, gracias a Dios, sin duda, les atrae Jesucristo y se la juegan. Y tenemos que hacernos cargo de su cuidado, el cuidado de los niños. De los ancianos también el Papa ha puesto otra opción ahí casi preferencial, de los excluidos. Entonces, la tarea es gigantesca. Esto nos va a llevar mucho tiempo. Muy bien. Eduardo, el tiempo se nos acaba. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a extenderlo y seguramente vamos a tener más oportunidades para dialogar y para seguir compartiendo con ustedes y también con los actores de la Iglesia en nuestra diócesis. Sí, yo solo quiero, agradecer a la Radio El Sembrador, por supuesto, y invitarlos a todos aquellos que quieran participar el 8 de diciembre a las 9 de la mañana en Casa Tabor. Un sínodo diocesano de laicos donde vamos a conversar. Nos va a visitar el historiador Marcial Sánchez, experto en historia de la Iglesia, que va a dar una charla sobre justamente el contexto histórico y nos va a ayudar al diálogo. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes les agradecemos la sintonía, les dejamos cordialmente invitados. El lunes nos reencontramos con una nueva edición de las opiniones de actualidad y no olvide que aquí estamos para seguir también compartiendo con ustedes nuestros espacios. Ya viene en edición vespertina La Chispa del Deporte. Muchas gracias y hasta pronto. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. El Sembrador.